Voy a comenzar formalmente con una pequeña introducción sobre la temática, la importancia, algunos puntos de vista y presentarles también al resto del equipo que van a ser parte de esta charla, cada uno con distintas experiencias y hacia el final cerrar con un pequeño ejemplo en vivo de algunas cosas que podemos hacer a través de el uso formal de algunas herramientas de guía. Es una charla que tiene como objetivo principal romper el mito de qué pasa con la inteligencia artificial, por qué, si es necesario aprender a programar, por qué hoy aprenderíamos a programar, si la inteligencia artificial podría hacerla por nosotros, digo, algunas cuestiones que van surgiendo. Pero antes de comenzar con esto, eh, presentarnos, como les decía, es el primer objetivo, y después, bueno, sí hablar sobre el bytecoding. Bytecoding es el término que define a la programación utilizando inteligencia artificial, pero no solamente utilizar inteligencia artificial como promptear y copiar y pegar, sino es usar la creatividad desde los prompts iniciales con los cuales nosotros le damos contexto, hasta esto de vibrar en el desarrollo con la inteligencia artificial como un coequiper. Vamos a ver que este concepto es un concepto que no es nuevo, se le está dando forma, se está trabajando mucho a través de la ingeniería de prompts, y hay otros conceptos que lo siguen, que es, por ejemplo, el concepto de agentic coding, que es codear usando un agente. Otro término también que tiene que ver con el uso de inteligencia artificial, y también vamos a tocar un poquito eso hacia el final. Esta charla está embarcada en un proyecto o en un programa de certificaciones universitarias que fomentamos desde la Facultad de Tecnología Informática de la UAI. Mi nombre es Nicolás Bataglia, soy magíster en Tecnología Informática, Ingeniero en Sistemas y actualmente director de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Abierta Interamericana. Si bien yo coordino la charla, la idea es que esta charla sea más un intercambio de experiencias tipo workshop, en donde no solamente nosotros, sino también ustedes puedan aportar, compartir, sumar experiencias. Creo que hoy estamos todos desordenadamente queriendo entender cómo funciona el tema de la inteligencia artificial, cómo nos cruza en el desarrollo de software, en la ingeniería de software, entendiendo que la ingeniería de software, el desarrollo de software, la programación, yendo de mayor a menor, son disciplinas que, como otras, están cruzadas con la inteligencia artificial. Como les decía, nos acompañan en esta charla, o me acompañan en esta charla el ingeniero Julián Rodríguez Escobedo, y el ingeniero Juan Ignacio Silva. Perdón, Juli, que estás primero en la presentación. ¿Querés contar un poquito sobre tu experiencia y qué nos vas a mostrar vos durante la charla? Dale, bueno, ¿qué tal? Ya ahí Nico me presenté un poco, pero sí. En particular, soy docente también de la carrera en sistemas en la UAI y me dedico a tiempo completo como programador senior, ¿no? Un poquito la idea de hoy, de lo que le vengo a mostrar es cómo uso el día a día el chat GPT y a veces también cómo lo uso de forma un poquito más desestructurada o más tranqui, que era esto que decía Nico, ¿no? Con el bytecoding. Así que ahora en un ratito vamos a jugar un poco con la IA a ver qué nos devuelve. Gracias, Juli. Juan está conmigo en la misma oficina, así que compartimos probablemente Me cámara y ven dos micrófono, veces, sí, así que lo sí. van a ver dos veces. Sí, sí. Ahí se me escucha bien Perfecto. y vos estás al lado Te mío, así escucho que perfecto, sí, parece. si vos no me escuchás bien, tampoco un problema. Ahí, ¿alguno me escuchan bien ahí el resto? Perfecto, sí, sí. Perfecto. Bueno, como dijo Nico, bueno, mi nombre es Juan Ignacio Silva, soy ingeniero graduado en esta casa en la UAI y también trabajo como desarrollador de software hace unos años. Y la idea es, como bien planteó Juli, comentarles un poquito lo que se viene en términos, lo que se viene o lo que ya está pasando en términos de cómo los programadores nos relacionamos con la inteligencia artificial y cómo la utilizamos como un coworker más que como un enemigo, como algunos pueden plantear, ¿no? Estos días. Bien, excelente, Juan. Bueno, con una breve presentación, la pregunta que nos dispara esta charla es, Sí. es ¿para qué aprender a programar si la IA ya programa por nosotros? Esta charla a mí me motivó prepararla por muchas cosas que están pasando, sobre todo en el mundo universitario, en el aula, y tiene que ver con un notable desinterés sobre aquellas temáticas
en que la inteligencia artificial empieza a hacer cosas de manera más autónoma. La programación es una de ellas. Nos ha pasado mucho, ya hace tiempo que vengo charlando sobre esto, sobre, che, la IA nos va a reemplazar el trabajo del programador. Y si bien hay parte de todo eso que en algún punto es cierto, porque aquellas cosas que son rutinarias, repetitivas, probablemente nosotros podamos hacerlas a través de la IA, hay cosas también que están pasando que tiene que ver cómo nosotros capitalizamos ese esfuerzo, cómo hacemos para que nuestro trabajo sea mejor, más productivo. Indudablemente, esta temática es una temática que ya se está volviendo trillada, estamos en la protohistoria de lo que se viene en términos de inteligencia artificial. Es una temática que está volviéndose trillada, pero que así todo, como dije hace un rato, salimos todos desbocadamente o desordenadamente a tratar de entender cuál es el mejor camino. Desde la academia, para ver cuál es el mejor camino para formar profesionales, ingenieros de software, porque la realidad es que hoy vamos a hablar de ingeniería de software pura y exclusivamente. Pero también la inteligencia artificial está en todas las disciplinas, es transversal a todas las disciplinas. Entonces salimos desbocados a ver qué hacemos, cómo lo hacemos en la industria, tenemos un proyecto y cómo hacemos para aprovechar al máximo la ingeniería de software y la inteligencia artificial y capitalizar esos esfuerzos. Entonces yo siempre me pregunto, digo, cuando nosotros vamos al médico, nos sentamos frente al escritorio de un médico, lo que menos queremos es que el médico le pregunte a ChatGPT qué hacer. Lo hacemos nosotros, si quisiéramos, y lo hacemos nosotros y así todos vamos al médico, ¿no? Entonces, ese punto es donde a mí me hace reflexionar y pregunto por qué digo, para poder hacer una receta, para poder hacer una prescripción y poder garantizar que lo que te está diciendo ChatGPT sobre tu potencial enfermedad es verdad, tenés que tener nociones de medicina, tenés que ser médico. Entonces, en esos términos es donde yo pregunto, o me pregunto a mí, che, ¿estamos minimizando la disciplina? Estamos minimizando la disciplina, ya está, no es tan importante programar porque la IA va a programar por nosotros. Es como decir, no es tan importante ir, el médico porque le pregunto a ChatGPT. Y así todo, no tan fácilmente uno se animaría a poner una inyección a otra persona o a prescribir un medicamento. Todas esas cuestiones son las que definen la importancia y la relevancia de la disciplina. Entonces, eso es lo que a mí me motivó a hacer esta charla, que no es la primera, es una serie de charlas que estamos llevando adelante, de hecho es la segunda, sobre el uso de la inteligencia artificial en el mundo del desarrollo de software. Notamos también un importante descenso en el interés de alumnos en empezar a estudiar carreras vinculadas al desarrollo de software. Y eso también es algo que a mí me preocupa. Viendo en una visión macro, va a llegar un momento donde no vamos a tener programadores porque van a ser todos aquellos que desistieron a programar por la inteligencia artificial, que supuestamente iba a programar por nosotros, y en algún momento nos vamos a encontrar con necesidad de programar y no tener programadores. Vamos a tener IAs que generan, pero todo el resto, todo eso que hace el médico cuando posteriormente a la consulta, que indudablemente los médicos también usan ChatGPT u otras inteligencias artificiales, pero posteriormente a eso validan lo que está diciendo la herramienta, ¿no? Porque es lo que está pasando. ¿Por qué nosotros minimizar y por qué desestimar la importancia de saber programar, de saber fundamentos, de entender los principios para que aquello que esté haciendo la inteligencia artificial sea algo que nosotros podamos validar? Lo que estamos haciendo es trabajando en equipo, pidiéndole que haga cosas, pidiéndole de la mejor manera posible para capitalizar los esfuerzos, pero también validando que lo que está haciendo es lo que nosotros queremos. Entonces, ese es el foco y eso es lo que a mí me motivó principalmente a llevar adelante esta charla, esta serie de charlas y un conjunto de otras actividades que hacia el final le vamos a contar también que hacemos que tienen que ver con esto. Programar, o mejor dicho, ser ingenieros de software en la era de la inteligencia artificial. Con esto es que le doy la palabra a Juan también para que él comience con su presentación y algunas cosas que tienen que ver ya con el foco y el core principal de esta presentación. Juan. Perfecto, bien. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre esto del vibe coding, ¿no? Que es bastante nuevo, es un término capaz que algunos no hayan escuchado, es bastante todo muy reciente. Y el vibe coding lo que busca es llegar a un híbrido entre lo que venía pasando hace unos años, que era, bueno, nosotros programadores teníamos que hacer todo de cero, vamos a decir, o sea, programar línea por línea. Y esta utopía, si quieren, de, bueno, ChatGPT hace absolutamente todo por mí, yo no tengo que hacer nada, aprieto un botón y se soluciona todo. Llegamos a este concepto, a este híbrido,
que se llama vibe coding, viene de, ahí está el significado, vibing viene de fluir, de estar en sintonía con algo, y coding, obviamente, de programar. Tiene que ver con que, bueno, la inteligencia artificial sí va a programar por nosotros, o sea, va a escribir las líneas de código por nosotros, pero el que tiene el control, el que dice qué es lo que se hace, el que dicta qué es lo que se va a estar programando, qué se va a estar solucionando, qué problema se soluciona, vamos a seguir siendo nosotros, ¿no? O sea, fíjense el recuadro de abajo, dice, el código lo escribe la IA, pero el control sigue siendo tuyo, ¿ok? Entonces, no es más que es una colaboración entre el programador y la IA, en la que vos pones las ideas y, si quieren, el trabajo más mecánico, ¿no? Este tema de este pico y pala de escribir línea por línea se reemplaza por lo que viene siendo una inteligencia artificial, como puede ser ChatGPT, Copilot o cualquiera que exista hoy en día. Excelente. Y Juan, y les pregunto a todos los que están también, ¿no? Del otro lado, porque esto lo tratamos tipo workshop, participemos todos. En tu experiencia, ¿qué resultados te da la IA cuando vos empezás a interactuar? Digo, porque esto es algo que a mí me preocupa. ¿Ok? No dejamos librado aquellos aspectos médicos. Por ejemplo, cuando uno va al médico, cuando uno tiene una dolencia, incluso los médicos, y lo sé de primera mano, usan. Digo, por qué desestimamos esto en el mundo del desarrollo de software y qué problema tenemos? Porque también ahí hay una cuestión, ¿no? ¿Sabemos hacer después los controles? Digo, ¿cuál es tu experiencia? Ok, bueno, la realidad es que es muy tentador, ¿no? Dejar que la inteligencia artificial tome el control y porque está ahí, ¿no? O sea, es copiar, pegar y no, al no ser, no sé, una consulta médica, yo no pongo el cuerpo, ¿no? Entonces decís, bueno, lo copio, lo pego, ya está, por eso hablamos del copy-paste, ¿no? Así empieza la charla. Como que no es algo tan tangible, entonces la tentación existe, pero bueno, a mediano o largo plazo, dependiendo de lo que estemos haciendo, nosotros sabemos que la programación influye en muchas áreas de la vida. Por ejemplo, ¿ustedes se sentirían confiados si vivieran cerca de una central nuclear que la programan con ChatGPT y copian y pegan? Y yo mucho no, ¿ok? Preferiría que haya alguien que lo pongan a revisar ese código. Lo que tenemos que hacer, y ahí es donde viene este híbrido, ¿no? Entre que el control sigue siendo nuestro, es revisar y nosotros aportar las ideas. Y ¿querés pasar a ver Sí. Ahí está, perfecto. ¿Qué pasa si no sabemos programar, no? O sea, ¿qué pasa si nosotros decimos, bueno, como programa la IA, yo me mando, yo capaz sé, toco de oído y total la programación la hace la IA? Primero que, bueno, te vas a volver dependiente, no vas a saber, te vas a perder, o sea, no sabes ni lo que estás haciendo. Eh, Después vas a poder probablemente introducir errores graves sin notarlo, porque la IA, a ver, no es perfecta, comete errores. Y si uno entra en este círculo vicioso de dependencias, va a confiar el 100% en la IA y no va a tener como un criterio propio, ¿no? Que eso creo que es lo peor, más allá del error puntual, sino lo que representa es como yo, como programador, no tengo criterio propio porque no pienso, no puedo descomponer problemas. Ahí justo ahí. Sí. Sí, no puedo descomponer los problemas, no puedo brindar soluciones, ¿no? Entonces es como un problema más de raíz, más que, bueno, está bien, este código chiquito lo copié y lo pegué. El tema del criterio me parece que es muy importante. Y ahí, si querés, leemos Sí, la parte de... del chat. Sí. Y hay algo que yo quiero contar también, que en algún punto seguimos naturalmente o sin quererlo minimizando la disciplina, minimizando la profesión y la importancia del desarrollador de software. Imagínense subir un avión, imagínense un futuro distópico, 10 años para adelante, subir un avión que diga Made by ChatGPT. Y todo el control de todos los sensores y todos los controles del avión, todos desarrollados por ChatGPT. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Se subirían a su familia a ese avión? No sabemos, porque tampoco sabemos claramente cómo va a ser ese futuro. Pero en un mundo donde distópico, donde el desarrollador de software empieza a perder relevancia por la misma naturaleza de esto, bueno, lo hace ChatGPT, sigamos. Empezamos como, tal como plantea Angelo Perrotta en su chat, que recién en su mensajito dice, es ineficiente, no está representado por las mejores prácticas. De hecho, muchas veces uno cuando realmente hace byte coding, logra y llega al punto en donde la herramienta que nosotros usemos, ChatGPT, Gemini, cualquiera,
empiece a trabajar y a generar código como lo haríamos nosotros. Y ese es el principal error, porque ChatGPT, y una vez lo dijo, ahora no puedo recordar que, pero una eminencia del mundo de la inteligencia artificial dijo, la inteligencia artificial es aburrida. ¿Por qué es aburrida? Porque no inventa, sabe lo que nosotros le enseñamos y sabe lo que puede relevar de Internet y los repositorios de código fuente que pueda haber y cada vez va a tener más capacidad para generar código, pero siempre código que alguien le dijo cómo hacer. Y eso no garantiza que sean las mejores prácticas, que sea la mejor performance, que los algoritmos aplicados sean los mejores, porque va a depender de cada contexto. Entonces, desestimar la relevancia de cuánto sé de desarrollo de software para dejar eso en manos de la inteligencia artificial es esto que yo les decía. Subirían a su familia en un avión construido el software de ese avión, por supuesto, con inteligencia artificial, y yo tengo mis dudas, probablemente no. Casi les diría seguro que no. Pero eso es un poco el concepto de vibe, ¿no? De vibrar. Llevar a la herramienta que nos acompañe a hacer las cosas como nosotros queremos que las haga, en los términos y en las prácticas que nosotros queremos que lo haga. Y eso se logra con cierto, entre comillas, entrenamiento, ¿no? Generando y corrigiendo y siendo nosotros que miremos línea por línea al principio y a medida que vamos viendo que eso va mejorando, podemos empezar a delegar un poco más, pero todo eso necesitamos saber leerlo. Tenemos que saber cómo se escribe un algoritmo, cómo se escribe una función, cómo leer un diagrama de flujo, cómo leer una clase, cómo leer un conjunto de clases, cómo mejorar la seguridad en cierto aspecto. Entonces, todas esas cosas son importantes y necesitamos saberlo de antemano. Perdón que te interrumpí, pero me parecía piola Perfecto. también el tema. Perfecto, perfecto. Y bueno, retomando un poquito lo que decía Ángelo, el tema de las prácticas de programación, ¿no? Si quieren, vamos un segundito al ejemplo del avión. No voy a ser tan catastrófico como Yo sí. Nico, pero imagínense que ustedes tienen una aerolínea, ¿no? Y invierten plata y cuando empiezan a utilizar aviones autónomos con ChatGPT, empiezan a gastar el triple de combustible por vuelo porque al estar hecho por ChatGPT no es lo suficientemente eficiente como para gastar lo que gastaría un avión normal. Ok, no se murió nadie, no fuimos al caso de que se pierden vidas, pero se pierde un montón de plata y ustedes, bueno, claramente como inversores no van a estar muy contentos. Acá hablamos de lo mismo, ¿no? Si desde el punto de vista de la programación a veces es medio difícil por este tema de que al ser algo intangible, como que no lo podemos medir tan fácil, pero es eso, si nosotros no tenemos en cuenta la eficiencia que nosotros como programadores, habiendo estudiado y habiendo analizado sistemas y habiéndonos chocado con problemas a lo largo de una carrera profesional, ChatGPT eso no lo tiene, entonces podría introducir ciertos, no necesariamente errores, pero cosas que se podrían pulir, que se podrían mejorar, y nosotros de nuevo entraríamos en esta dependencia de decir, bueno, lo hizo ChatGPT, tiene que estar bien, confío, copio, pego, no va a haber un error, no se va a caer un avión, pero podría mejorarse, ¿ok? Podría pasar también, Podría caerse el avión, obviamente sí. exactamente, porque a veces no son errores de performance, sino que son errores de falta de contexto, como dice Mariana en su mensajito recién. A veces el contexto no alcanza. Las herramientas cada vez tienen, y se está trabajando mucho, ¿no? En cuánto puede contextualizar una herramienta para poder trabajar en un todo. Pero ese desafío mental que habla Mariana en el chat, eso es cierto, en realidad nosotros buscamos que la plataforma que nos acompañe sea, como digo, un acompañamiento. Si tenemos un proyecto con 10 millones de líneas de código, 8.000 archivos para abrir y no tenemos documentación de eso, y ahí nos va a ayudar un montón. Tenemos que resolver este problema y el tipo te va a buscar en los archivos y va a agarrar un archivo y te va a decir dónde está el error y te lo va a corregir en el mejor de los escenarios. O le vas a tirar un código y te decir, mira, este algoritmo, y vos le tenés que ir induciendo cómo querés que eso suceda. Porque es muy fácil, yo ahora les vamos a mostrar, que vamos a generar un juego en 30 segundos sin tocar una línea de código. Pero después, ¿qué pasa atrás de todo eso? ¿Qué hay atrás de ese código que se generó? Entonces, bueno, eso es un poco el desafío nuestro, ¿no? Como hacen los médicos, que necesitan estar y conocer y tener experiencia para poder hacer una receta independientemente de lo que ChatGPT te diga, bueno, lo mismo el desarrollador de software. Y algo que me parece relevante y no lo dije, la ingeniería de software es una disciplina considerada de riesgo, al igual que la medicina,
al igual que otras como leyes y psicología. Bueno, hay muchas disciplinas, sobre todo en Argentina, que están reguladas como disciplinas de riesgo. La ingeniería en sistemas es una, la ingeniería de software es un subset de una ingeniería en sistemas. Son disciplinas de riesgo. Nosotros con un código, con un software, con un sistema mal construido, mal testeado, mal optimizado en cuanto a performance, podemos encontrarnos con escenarios sí realmente catastróficos. Corremos un software en un sistema, un software hecho en C, en un microcontrolador que tiene 20K de memoria RAM y no hacemos las pruebas suficientes y de repente entró en un ciclo y empezó a estaquear memoria y se colgó y resulta que ese microcontrolador manejaba un respirador artificial, ¿no? Digo, esas cosas que muchas veces escapan de contexto porque no tenemos la información suficiente o porque no tenemos las herramientas nosotros, incluso como humanos profesionales, para saber qué tipo de prueba hacer, probablemente una herramienta como GPT te la pueda hacer y más rápido. Pero nosotros tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo. Por eso, la ingeniería de software es una disciplina de riesgo. Y como tal, no podemos delegar en manos de una automatización que no deja de hacer eso, que es una herramienta de inteligencia artificial que aprende lo que nosotros le enseñamos con nuestros errores, bueno, delegarle la responsabilidad total. Nosotros tenemos que centrarnos ahí y hacer lo que es, bueno, en este caso hablamos de byte coding, no sé Juan, si vos querés seguir. Bien, ahí vamos a hablar un poquito de las características y voy a enlazar justo con lo que decías vos, Mariana, si no me equivoco, sí. Eh, una de las cosas que podemos hablar es que vamos a utilizar a la inteligencia artificial como un asistente, ¿no? O sea, entra este rol de, ok, intervenimos los dos, no es ni como antes el 100% yo, ni como se podía creer el 100% la IA, sino que va a ser un mix entre los dos. Entonces vamos a tener una guía humana, como bien se dice acá, en la que la inteligencia artificial va a hacer el trabajo si quieren, duro de línea por línea, pero con la asistencia, con la supervisión nuestra. Y fíjense que esto es muy importante, no es un proceso que sale de una, ¿no? Es un proceso iterativo, no se pide una sola vez y dicen, bueno, listo, copio y pego, sino que tenemos que probar, tenemos que a realizar ajustes, probablemente haya cosas que estén mal o no estén mal, pero nosotros creemos que se puedan mejorar. Entonces, centrándonos en esta comprensión y en este prompt driven que se dice ahí, que tiene que ver de cómo nosotros le comentamos a la IA lo que necesitamos, podemos ir mejorando, refinando esa solución y llegar a lo que nosotros buscamos, ¿no? Que no es algo hecho así nomás, sino algo que se hace más rápido, porque se hace más rápido y por eso se usa, pero que mantiene la calidad que nosotros tratamos de buscar y de asegurar. Bien, seguimos entonces a ver cómo sigue esto. ¿Qué necesitamos saber para hacer uso de, o mejor dicho, para hacer un buen byte coding? Creo que Juan lo resumió muy bien. Acá hay algunas cosas que son básicas. Como el médico también, cuando usa ChatGPT, hace byte, no sé cómo sería. By Medicine. Sí, no sé. Pero lo mismo, ¿qué necesitan saber ellos? Bueno, cuestiones disciplinares. Nosotros lo mismo, necesitamos saber las cuestiones disciplinares de lo que vamos a hacer para poder garantizar que ese algoritmo, como les decía, no va a fallar en una temperatura superior a determinados grados, o no va a fallar porque se queda sin memoria, o no va a fallar porque hubo un escenario que no contemplamos. Eso es algo que cualquier desarrollador, cualquier ingeniero de software debería tener, el testing. Tenemos que saber testear. No podemos delegar en una inteligencia artificial el testeo de una aplicación. No importa que la aplicación sea para manejar una caja en un kiosco o para manejar un reactor nuclear. Digo, el compromiso y la ética profesional que nosotros tenemos que imprimirle en ese desarrollo, en ese copiloto que nosotros estamos usando, porque ni más ni menos que es un copiloto, es una herramienta que nos acompaña como copiloto. Hace lo que nosotros le pedimos. Y si lo que está haciendo no es lo que le pedimos, o porque se lo pedimos mal, o porque no fuimos claros, o porque no le alcanzó para poder entender lo que nosotros queremos, puede inducir errores y esos errores no son, no son culpa de la IA. ¿Qué va a pasar en el futuro? Le vamos a decir a nuestros jefes, no, ChatGPT se equivocó. Es responsabilidad nuestra. Y para eso tenemos que entender qué está pasando. Desde saber leer código y entender lógica incluso poder leer código que no sea código de una tecnología que nosotros sepamos. Yo, no sé, vamos por un ejemplo, React sé muy poco, pero te pone el código de React sin ningún problema y te puedo hacer una trazabilidad del código sin ningún inconveniente. Entonces yo me siento cómodo pidiéndole a ChatGPT o alguna herramienta o algún copiloto que
se genere código y de cero. Y me siento cómodo porque puedo ir a ver qué está haciendo y sé cuando hay un algoritmo que no es el que yo quiero. Pero ¿y por qué eso, Nico? Porque vos tenés los fundamentos, Claro, bueno, justamente. exactamente. O sea, vos capaz no entendés la sintaxis al 100% de React, pero con tu experiencia en otros lenguajes o en otros paradigmas, vos podés decir, bueno, no, pará, acá me están mandando fruta, acá me están diciendo cualquier cosa, tenés como una cierta guía, ¿no? Exactamente. Y no solo eso, sino que también puedo desarrollar, al haber desarrollado el pensamiento lógico o al tener esa capacidad de análisis crítico sobre las tecnologías, sobre la evolución, sobre... Bueno, conozco, mi primer lenguaje de programación fue Pascal, te estoy hablando de los años 90 y aprendí a programar en Pascal. Y después cuando tuve que migrar a Clipper, año 98 no fue ningún desafío. Después cuando fui a programar en otro lenguaje, tampoco, en Delphi, tampoco fue un desafío. Con lo cual, digo, hay un fundamento, y ese fundamento es el que hoy me permite aprovechar de mi copiloto y no quedarme con la duda, ¿no? Porque podés terminar una aplicación, la podés terminar en horas, literal, en horas, y bien hecha, pero vos te tenés que quedar seguro de que esa aplicación va a hacer lo que vos querés que haga. Si no, en definitiva, cuando eso no funcione y vos se lo vendas a tu cliente y tu cliente te pague y de repente hubo un problema con los índices del motor que dijiste de base de datos y hiciste mal y ya no funcione, te van a llamar a vos y bueno, le podés decir, no, la IA falló cuando hizo el... Digo, no tiene sentido, parece que no tiene ningún tipo de sustento. Entonces, seguimos siendo los responsables y como responsables ética y profesionalmente, tenemos que tener las herramientas nosotros, como la tiene el médico cuando nosotros vamos a hacernos un chequeo y el tipo no sabe por qué y pregunta a ChatGPT y después, sí, puede ser, y buscan los libros y te termina dando una medicina. Entonces, tenemos que saber desde estructuras de control, algoritmos, desde qué es un condicional y cómo leer cuando hay un condicional compuesto y anidado y niveles, N niveles de anidamiento. Y tenemos que poder entender todo eso para realmente poder hacer un buen bytecoding. Porque de repente nosotros estamos desarrollando un sistema en un lenguaje de programación y por alguna cuestión técnica necesitamos irnos a otro. Y eso te puede llevar años. Hacer una migración de tecnología te puede llevar años. Y hoy con estas herramientas las puedes hacer muy rápido. Y después vas a necesitar tiempo tuyo para analizar esa migración. Y vas a tener que leerte la documentación también para saber si lo que hizo realmente es lo que vos querés que haga. Entonces hay mucho del factor humano ahí en ese nivel. Bueno, entonces, siguiendo con las habilidades, pensamiento algorítmico, capacidad de análisis es importantísima. Yo tengo que poder ver el código y analizar un problema. Necesito claridad para comunicar. Yo necesito saber cómo hacer una buena ingeniería prompt. Tengo que aprenderlo. Eso es algo nuevo que el desarrollador de software tiene que aprender. Cómo hacer una buena ingeniería prompts, cómo darle correctamente el contexto, cómo analizar los cambios de contexto, cómo limitar el contexto que le voy a dar, porque también depende mucho del modelo, conocer los modelos, saber con precisión qué quiero. No es lo mismo pedirle, hacerme un algoritmo para buscar un dato dentro de un array, que decirle, hacerme un algoritmo de búsqueda binaria para buscar datos en un array de tipo entero. Claramente no es lo mismo. El resultado puede ser el mismo, sí, casualidad. Pero cuanto más información le doy, más precisión le doy, más fundamentos necesito. Y está claro que sin fundamentos se rompe el paradigma, porque puede salir bien como puede salir mal, pero teniendo los fundamentos, conociendo los criterios, y eso es un poco lo que a mí me despertó, digo, no podemos dejar morir la programación. No puede pasarnos como nos ha pasado en otras áreas. La programación tiene que ser lo que nos dé sustento, comprender los fundamentos, y seguramente a partir de eso vamos a hacer crecer todo el paradigma y vamos a usar mejor la inteligencia artificial. Bueno, esto ya creo que un poco resumidamente, ¿qué decimos? Dale. Un poco resumidamente, ¿qué podés hacer con Vibe coding? Está de más decir, podemos construir un sistema, pero rápidamente, digo, ¿qué otras cosas podemos hacer, Juan? Dale, mira, ahí justo hay también una pregunta de Laura que dice que también empezó con Pascal. Que no nos pregunten la edad, Laura, por favor. Sí, sí. Pero pregunta si vos decís, ¿te referís a si la IA controla todo el código o si nosotros? O si Funca, ya no termino de entender la pregunta. ¿Querés abrir el micrófono, Laura, por favor?
Sí, hola chicos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo Gracias por andás? los chicos. ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, sí, sí, no, yo lo que quisiera saber es, ustedes que programan profesionalmente, si doy un caso hipotético, bueno, tienen, no sé, un caso de uso, una historia de usuario compleja que hay que codear bastante, digamos, si controlan absolutamente todo el código o si dicen, bueno, en las pruebas, porque lo bueno de esto es que te hace todos los tests unitarios, que es como una tarea más repetitiva, digamos, para el programador, para andar codeando, y si pasan los tests, ustedes controlan ese código, lo leen, digamos, entero. O si Mirá, está, cómo ¿qué actitud excelente toman pregunta. ante eso? Excelente pregunta. Yo te voy a responder yo con mi rol y después le voy a pedir a los chicos y a alguno del otro lado que quiera responder la pregunta también. A mí me gusta mucho hacer Test Driven Development. Yo hago mucho TD, me encanta. Para hacer TDD tenés tres etapas. No sé si lo conocen. TDD es el ciclo, el proceso ágil de desarrollo en que primero escribís el test y después escribís el código en consecuencia. Con lo cual, vos podés escribir el test a partir de una historia de usuario. En función de eso, vas a escribir el código mínimo necesario para que ese test pase, y después volvés al ciclo de vida. En TDD, el ciclo es rojo, verde, refactor. Rojo porque el test falla. Verde porque haces que el test pase. Y refactor porque refactorizás el código. ¿Para qué? Para que tenga el mínimo código necesario para que ese test pase. ¿Y después qué vas a hacer? Vas a cambiar el test y vas a hacer que pasen los dos y vas a agregar un tercero y vas a hacer que pasen los tres. En el contexto de TDD no podés evitar refactorizar todo el código todo el tiempo. Entonces eso te impone, o a mí me impone, me apoyo en la guía y veo qué hace el código. Yo no me voy a quedar tranquilo si lo que está pasando, por más que sea una función sencilla, probablemente la facilidad de ver código me resuelva mucho tiempo. Entonces, ¿yo qué hago? Yo me digo, la guía lo escribe por mí, pero no lo piensa por mí. Va a hacer lo que yo quiero. Entonces me obliga a refactorizar, a mirar y asegurarme que lo que está pasando está bien. Yo no lanzaría un código a producción porque pasaron los tests, porque tampoco estoy seguro cómo hicieron los tests. Más si lo dejo en manos de la IA. Entonces, en ese contexto, esa es mi respuesta. No sé si Juan o Juli quieren ampliar con alguna idea particular. Mira, en mi caso, yo creo que en lo que me ayuda, pero no tiene el control absoluto, por ejemplo, vamos al ejemplo capaz de que puso Nico de React, ¿no? Imagínense que uno conoce programación web, pero no conoce el lenguaje en particular, lo conoce, digamos, un poco, no lo tiene digamos, tan fresco, y capaz no se acuerda bien la sintaxis de muchas cosas, cómo realizar ciertas acciones con la sintaxis particular de ese lenguaje. Entonces, bueno, ahí yo confío en la guía en el sentido de vos escribís las líneas de código, pero no tenés el control de, ¿cómo decirles?, de la funcionalidad completa, ¿no? La funcionalidad la estoy describiendo yo. Vos estarás puliendo las cosas que a mí me faltarán, pero yo estoy haciendo ese control cruzado, si quieren, no es que lo que dice Nico, yo no mando a producción algo porque lo haya hecho la IA, ¿ok? Creo que va por ahí, me parece, ¿no? En el sentido de esa supervisión o ese refactor que plantea Nico en un TDD, es algo que hasta surge como una charla con ChatGPT. Ahí viene, me parece, el core del vibe coding, es como, bueno, entre los dos, la IA y yo como programador, vamos a ir armando una idea, la cual la vamos a ir puliendo, vamos a ir refactorizando, hasta que sea lo que yo definí originalmente, ¿ok? De hecho, ahora, hace poquito salió, creo que ayer o antes de ayer, que liberaron el modelo de GPT para instalárselo local Sí. en la máquina de uno. Y eso también te da, digo, la herramienta para poder vos entrenarle y asegurarte que siempre va a ser lo mismo, ¿no? Que vas a empezar a tener respuestas siempre acorde a tu forma de programar. De alguna manera, bueno, local o hacerlo a través de modelos en la nube, no importa. Pero digo, uno empieza a asegurarse y empieza a delegar un poco más. En ese contexto, creo que con el tiempo terminás dejando algunas cosas porque ya sabes cómo funciona. Pero indudablemente, al menos yo sigo mirando y mirando todo lo que se genera. No sé, Juli, vos si querés comentar algo. Sí, yo breve así no nos vamos mucho con el tiempo, pero depende. Si es viernes, 6 menos 10 de la tarde,
uno cierra los ojos y pushea. Eso no se lo piensa nada, pero fuera de broma, en mi caso, en los proyectos que trabajo, por su naturaleza, son muy ágiles, muy reactivos. Intentamos controlar todo, sí, lo que sí hacemos, ya es una práctica que tenemos hace muchos años, es hacer pruebas cruzadas, tanto de código como probando la interfaz en sí, ¿no? Mirar un poco el código, si bien no hacemos pull request ni nada de eso, porque no nos da el tiempo, sí se lo pasamos a otro sector o otro grupo también que codea, pero que mire un poco el código, que no vea por lo menos que haya errores muy groseros, ¿no? Pero no, ¿Qué respondiendo. tema, Juli? ¿Qué tema es lo que dijiste? La falta de código, de tiempo, perdón. Por- Es un arma de doble filo, porque va, tampoco no nos vamos a poner muy filosóficos por día, ¿no? Pero ayuda con la falta de tiempo, pero a veces puede ser un gran problema. me encontré una vez haciendo bytecoding cuando empezaba a ver con más detalle, ¿no? Y me encontré desarrollando un software, un código, y llegó un momento que se había hecho grande y estaba más tiempo pidiéndole a la IA que corrija el error que yo ya sabía cómo corregir. Sí, habla. Pero no lo hice. Cuando me di cuenta que había pasado 2 horas y yo le estaba diciendo, no, así no, tiene que dar. Yo ya sabía cómo hacerlo, lo que no quería era hacerlo. Pasa. Entonces, la falta esto que decimos, la falta de tiempo. Tenemos una herramienta que nos potencia y nos amplifica el tiempo drásticamente. Podemos hacer la cosa mucho más rápido. Revisar 1000 archivos en segundos. Y así todo, caemos en la tentación de decir, bueno, dejemos que lo haga la IA. Y vos estás viendo, porque hay agentes que vos ves cómo te modifican los archivos, cómo te hacen las cosas, y en lugar de hacerlo vos, sabiendo cómo hacerlo, esperá que lo haga la IA. Y después tenés que ir a mirar. Entonces llega un punto que es como decimos, es un arma de doble filo. Bien, habla. Hay un comentario muy interesante de Alejandro Hans. Ale, me alegro que estés en la charla, hace mucho que no sabía de vos. Ale dice, ¿qué pasa con la propiedad intelectual? Bueno, creo que es un tema que está buenísimo poder manejar en otra de las de este ciclo de charlas. Eh, ya sea Cloud o ya sea Gemini o sea GPT, usan una base de conocimiento que está pública. O usan bases de conocimiento que muchas veces no están reguladas o reglamentadas, o no sabemos, y esto que es, de quién es la propiedad intelectual. Entonces, esto que yo les decía, ¿de quién es la culpa si algo de todo esto falla? ¿Del autor original de ese código, de ese algoritmo? ¿Del creador de la IA, del programador que la está usando? Hay como una cuestión ahí, un conflicto de intereses muy potente, ¿no? Exactamente. Bueno, sigamos un poquito. Riesgos y advertencias, y mucho tiene que ver con esto que estábamos hablando recién. El síndrome de todo funciona bien porque lo hizo GPT o porque lo hizo alguna IA reconocida. La versión Sonnet 4 de Cloud anda muy bien y genera código muy bueno, pero no siempre funciona. Y hay cosas que no funcionan porque nosotros se los explicamos mal. La dependencia excesiva. ¿Qué pasa si haces algo bien, sencillo, funciona y vas con algo más complejo y de repente hiciste un ciclo de dependencia tan alto que no terminás nunca de validar? Bueno, primero, no aprendés, que es importantísimo, importantísimo. Y segundo, empezás a poner en producción cosas que no sabés qué pasa, cómo funcionan. Y hay proyectos que no son riesgosos, pero nosotros somos humanos y nos acostumbramos. Entonces, sin la rutina de controlar, de validar, de asegurarnos, va a llegar un momento que vamos a terminar desarrollando un módulo, un sistema que maneja dinero y no sabemos, y va a quedar a la deriva de qué es lo que nuestro copiloto pudo hacer para resolverlo. Aunque en ese momento funcionó y pasaron los tests. Por eso es que nosotros, y es lo que nos motiva esta charla, lo importante de tener los fundamentos. Vibe coding no es una trampa, no es algo que fomente la vagancia, no debería serlo. Es algo que nosotros tendríamos que hacer para hacer nuestro laburo más productivo. Y aquello que hacíamos en 2, 3, 4 días, hacerlo en 2, 3, 4 horas, e incluso más, aprovechar el resto del tiempo para descansar o para controlar qué es lo que hicimos. No es que estamos fomentando el trabajo, trabajemos 80 horas por día o saquemos las cosas más rápido. Estamos fomentando, hagamos la cosa mejor y tratemos de que nuestro esfuerzo intelectual esté bien capitalizado, bien canalizado. ¿Qué dice por ahí, Laura? Estoy probando este IDE de AWS que te construye casi todo. Bueno, si después querés contarnos tu experiencia sobre esa IDE, adelante. Está buenísimo. Bueno,
Primer ejemplo que hicimos con Vibe Coding, lo hizo Juli, lo hizo con ChatGPT, se hizo un bingo. ¿Querés contar tu experiencia, mostrar algo de lo que hiciste, cómo empezaste, Juli? Y si quieren, así nos vemos la PPT, no nos aburrimos. Les voy mostrando de este lado cómo funciona Dale, dale, ¿querés un compartir? poquito los prompts. Algo antes de seguir, mientras Juli prepara. Este material y la grabación de la charla se la podemos enviar por mail a todo el que quiera. Simplemente después nos escriben, yo les vamos a dejar nuestro mail, me escriben y yo les respondo, eh, yo y el resto del equipo, cualquiera del equipo, Sí, le sí. vamos a responder con el link de la grabación y el material PowerPoint y los ejemplos que hagamos. Ahí se ve, Juli. Ahí se ve bien, sí. Yo no. ¿Estamos? ¿Se ve bien? A ver, yo lo veo por eso. Yo estoy Deja de compartiendo. compartir vos. A ver. Pero sí, sí, Ahí ahí está. está, ahora sí. A ver. Bien. Primero les muestro el bingo funcionando, ¿sí? Es un bingo común y corriente. Esto nace a partir de que a mi familia le gusta a veces los fines de semana jugar bingo. Teníamos un bingo tradicional, pero se lo comió el perro. Se comió varios números y ahí perdimos, ¿no? Entonces, ya que había que preparar algo para esto, ahí se me ocurrió un poquito hacer una especie de prototipo. Y la verdad que fue grata la sorpresa porque esto que van a ver lo hice en 10 minutos. Fíjense que podemos generar cartones, fíjense que se generan de forma aleatoria, podemos generar la cantidad que quisiéramos. Les asigno un código de serie y la idea de esto, Eso no. le hice clic derecho buscar. La idea de esto es, más adelante, cuando tenga tiempo, es seguir avanzando un poquito. Está publicado este código, después se los paso si quieren. Era para poder imprimirlos y demás, ¿no? Pero fíjense, a priori nos genera los cartones, los podemos reiniciar y fíjense que van saliendo los números. No solo eso, fíjense que se van marcando, ¿no? Un poquito esto es la idea que si lo juego con mi familia, si bien cada uno se va armando su cartoncito, si alguno no marcó un número, van a ver que esto va a llegar un momento que nos tendría que avisar si alguien ganó, ¿sí? Fíjense el detalle, ¿no? Juli nos dijo, nos tendría que avisar. Yo estoy seguro que si ese código lo hubiese hecho Juli de cero, estaría seguro que ese código nos iba a avisar. Fíjense. Eso es lo que nos induce la IA. Y yo sé que, porque sé cómo lo preparó Juli, el ejemplo lo organizó y todo, pero indudablemente así todo, tenemos la duda, che, ¿está hecho bien lo que hizo Sí, la uno, IA? uno lo pone en potencial, ¿viste? O Sí, sea, se sí, ataja por seguir. Ok, exactamente. Bueno, y ahí ganó un cartón. Ganó este, 0-11. pero Según dice la IA, yo confío. Ahí, Bien, ¿cómo fue hecho esto? Fíjense que son unos cuantos prompts, se los muestro así rapidito. Pero, ¿qué es lo que hice al principio? Le dije vagamente qué es lo que quería hacer, pero acá hay un detalle particular, sí, que es muy importante, que estaba por ahí en las diapos y lo dijeron los compañeros. Fíjense que yo dije que quería hacer un bolillero de bingo y le indiqué qué tecnologías quería utilizar, ¿sí? Si yo solamente le ponía esto, fíjense que yo por acá se lo di a otra IA porque la mía ya está media acondicionada. Pero fíjense, por ejemplo, que este mismo prompt se lo tiré así suelto a Gemini, por ejemplo, ¿no? Gemini. Le pedí que me dé un código y yo no le dije nada. Me lo dio un Python, por ejemplo. Yo no le dije nada, yo no lo quería hacer en Python. Pero como yo nunca le di contexto, la IA no es inteligente, ¿no? Pero no tanto, no puede leer nuestras mentes por ahora, ¿sí? por ahora. Por Bravo, ahora. Entonces, bravo. volviendo, fíjense que le dije qué es lo que quería hacer, le indiqué qué tecnología y le dije, ¿no? Que la idea era ir sacando números, tachando en una grilla y que no se repita. Entonces, fíjense que fue lo primero que me devolvió. El código HTML, ¿sí? Me dio los estilos en CSS. Acá en particular, si yo viene, no trabajo mucho con frontend porque no me gusta. Tengo una idea sobre cómo funcionan los estilos CSS. Si quisiera cambiar un código, un padding y demás, un margen, lo podría hacer. Y después el código en JavaScript, que acá también entra un poquito en juego, saber qué es un algoritmo, por ejemplo acá, qué es una función, ¿no? Una estructura de control.
Acá, por ejemplo, tenemos un condicional, ¿no? En caso de que falle, yo podría ver, venir a analizar este código y ver qué es lo que está fallando, ¿no? O le podría preguntar a la guía a ver si se da cuenta, ¿sí? Pero fíjense que tiene varias cositas, por ejemplo, declara constantes, bueno, tiene de todo un poco. Y hay acá pone un ciclo, por ejemplo, ¿sí? Un for y demás, ¿no? ¿Podrías, Entonces, podrías ver esto sin entender cómo son las estructuras bueno, en este caso del lenguaje que eligió, que eligieron? No se podría. Si quisieras y entender no. cómo lee del DOM y qué hace el document.createElement, pero sin saber los fundamentos no sería tan fácil. ¿Qué es una función? ¿Cómo se navega entre funciones? Eso es cierto, porque si ustedes estos prompts, ahora les muestro un poquito el código. Si lo van copiando y pegando tal cual, que es lo que yo hice, van a ver que en este ejemplo que subí, yo no cambié absolutamente nada. Funciona. Pero si yo quisiera cambiar algo y no tengo la IA, no sabría por dónde empezar, ¿sí? Después fíjense que hay algunas cosas que ya me fue sugiriendo y hay otras que yo le fui diciendo qué es lo que quería, ¿no? Acá en este caso, fíjense que hay una animación, no sé si se llega a ver en pantalla. Puede ser que como estoy transmitiendo, ¿no? Pero van a ver que cuando sale un numerito, el cuadradito en verde se agranda y se achica cuando los marcas, ¿sí? Es ese detalle en ese caso. Entonces, bueno, ahí me dijo, fíjense que acá ya es un CSS un poquito más avanzado. Fíjense que está haciendo algunas transformaciones. Volvemos a lo mismo, si no conocen de CSS, esto es chino básico, ¿sí? Y después fue modificando en este caso una función, ¿sí? Acá seguimos refinando un poquito más. Fíjense que acá me siguió sugiriendo cosas, pero yo ahí ya le dije, no, esto no me sirve, ¿sí? No lo dejé que haga lo que la IA quisiera porque no era la idea, ¿sí? Entonces ahora yo le dije que no, que quería generar los cartones, ¿sí? Entonces fíjense que ahí me agregó en el HTML una sección para los cartones. Fíjense que acá me agregó un div para los cartones. Me agregó el estilo para que se vean cómo están acá, ¿sí? Y acá me agregó la función para generar esos cartones, ¿no? Y así fui iterando, no vamos a ir tanto en detalle si no nos aburrimos. Luego que se vayan tachando los cartones, lo mismo, me fui dando el código. Después un botón para reiniciar, porque cuando yo terminé esto y lo probé, me di cuenta que si quería volver a jugar, tenía que recargar la página o cerrar y abrirlo, si no era la idea. Y después, por último, este número de serie, ¿no? Para saber que si gana un cartón sea más fácil poder divisar qué cartón había ganado, ¿sí? Y después, bueno, algunos detalles como que me indique cuándo salía el bingo y demás, ¿sí? Que se bloquee el bolillero, etcétera, etcétera. Todo esto ya, incluso hasta las respuestas, necesitas saber cuestiones básicas de programación. Digo. Ahí te dice, por ejemplo, en 3 en reiniciar el juego, reseteamos la variable. Ya te empieza a hablar como un ingeniero de software. Claro, que es una variable. Ah. Muy bueno. Y acá, bueno, Ahora dejamos escritos los mails, Nahuel, para las grabaciones. Sí. y acá, bueno, acá tienen el código simplemente para que vean que funcionan. Esta es la versión final que yo copié y pegué. Los estilos, los scripts, fíjense que hasta les dejé los comentarios que me iba dando. Y el HTML. Y esto van a ver que acá está corriendo sobre un Git, pero también lo tengo acá corriendo local, por ejemplo, pero fíjense que funciona correctamente, ¿sí? Así que acá tenemos un ejemplito jugando un poco, ¿no? Si bien a esto se le podría hacer muchísimas cosas más, en 10-15 minutos logré tener un bingo funcional que el día de mañana se podría complejizar o le podría agregar más cosas, ya tengo ahí en mente si tengo tiempo para agregarle, pero yo creo que es un resultado bastante interesante, ¿no? ¿Cómo Muy lo bueno. ven? ¿Le gusta el Muy, bingo? a mí me gusta el bingo, me gusta el bingo. Vamos a hacer otro juego ahora. Digo, para complementar un poco lo que nos mostró Juli recién, les voy a compartir yo, creo que acá, Sí, sí. les voy a compartir yo otra cosa. Díganme cuando vean. Yo voy a hacer algo que potencia
el concepto de vibe coding. Esto que voy a hacer yo se llama agentic o agent code o agent coding. ¿Qué es? Es codear con la IA como copiloto, pero en modo agente. Esto que ustedes ven acá es una pantalla Visual Studio Code en blanco. Solamente tengo creado un workspace que lo hice ad hoc para ahora. No tengo nada, absolutamente nada más que en el Visual Studio Code mi sesión iniciada en GitHub. En GitHub tengo una licencia de Copilot que, entre comillas, entre paréntesis, aquellos alumnos o aquellos que estén en la charla que tengan cuenta de Y pueden aplicar, cuenta de mail de Y, pueden aplicar una licencia de Copilot usando una cuenta de GitHub con el mail de la universidad, ¿sí? Cerrando paréntesis, yo tengo esa licencia puesta en este momento, apliqué, tardó 3 días y me devolvieron una licencia full de GitHub Copilot y otras cosas. Entonces, lo único que tengo es, inicié sesión en GitHub y pude ponerlo en modo agente. Modo agente es un modo en el que tengo una ventana de chat, puedo hablarle, pero él va a hacer las cosas por mí un poquito más allá de lo que hace el bytecoding, ¿no? Por supuesto, y no nos vamos a detener en esto, yo puedo generar un archivo en blanco y en ese archivo escribir el contexto y adjuntarle el contexto acá, donde dice add context, y tener siempre el contexto, porque también va a depender de la cantidad de contexto que cada modelo de inteligencia artificial pueda manejar. Eso también es un problema en el desarrollo de software. Pero acá yo ya estoy contextualizado dentro de mi entorno, con lo cual, si lo usan, van a ver que cada tanto empieza a hacer un summarize del chat, de todo lo que hizo, y lo resume para tener siempre el contexto actualizado. Cosa que es buenísimo, no nos garantiza tener siempre el contexto, pero es muy bueno para poder estar siempre frescos. Se llama frescos en el sentido de tener siempre el contexto actualizado. Puedo elegir diferentes modelos. A mí me gusta Cloud Sonnet 4, como les dije, genera muy bien código. Entonces, el contexto que yo le voy a decir ahora, le voy a decir, sos ingeniero de software experto, no le voy a decir más nada. Le voy a decir, necesito crear un juego de ahorcado, y le escribí cualquier cosa, y vamos a ver qué me responde. Si disparé enter sin querer, ahí lo entendió, perfecto. Miren lo que empieza. Te ayudo a crear un juego. Primero voy a explorar el workspace. Perfecto. Voy a crear un juego de recado completo y funcional. Te propongo crear una versión web interactiva. Ya no le dije nada. Está trabajando, leyó el workspace y yo lo único que hice fue escribirle con error de ortografía y vamos a ver qué sucede. Tarda unos segundos y ahí me generó el primer archivo. Me lo genera el archivo. Yo no genero nada. Me genera el archivo, me maneja. Este, Ahí le respondemos. La plataforma que estoy acá es Visual Studio Code y tengo sesión iniciada con GitHub Copilot. Bien, me generó el primer archivo. Ahora me va a generar el segundo, que es seguramente una hoja de estilos. Yo no hice nada, yo tengo mis manos acá. El modo agente es un modo que es muy bueno para hacer prototipos rápidos, indudablemente. Yo no, insisto, no me aseguraría de dejar productivo algo hecho sin mirarlo, sin revisarlo. Entonces, vean ustedes, dice, ahora creó el CSS, ahora voy a crear el JavaScript con toda la lógica del juego y está trabajando. Pero acá abajo ya me dice qué archivos cambió. Es decir, maneja los cambios como si fuese un commit local. Me va mostrando qué cosas agregó, qué cosas quitó, y eso me permite a mí visualizar fácilmente todos los cambios que hay en cada uno de los archivos. Eso es importantísimo porque justamente apoya la teoría de lo importante de revisar las cosas. Y las herramientas te dan más herramientas para poder revisar todas las cosas que la inteligencia artificial fue haciendo. Entonces, vean que el código está pintado en verde, todavía está trabajando, ¿eh? Tarda un poquito, no es tan rápido. Pero me creó los archivos, me los organizó, me los vinculó entre sí, porque hay que vincularlos, me creó el index.html, ahí me terminó de crear el archivo JavaScript.
Ahora va a crear un archivo README con las instrucciones de juego. Tampoco se lo pedí. Este modo nos permite hacer muchas más cosas mucho más rápido que el vibe coding. Esto es un vibe coding más profundo. De hecho, él habla conmigo, me va diciendo paso a paso, y yo podría pedirle que sea más específico con las tareas que va a hacer y con los pasos que está haciendo, y le podría pedir que documente más el código, y que el archivo README con la información que generó también esté completo. Listo. Finalmente voy a abrir el juego y me pide aprobación para poder abrir el juego en un navegador. No sé qué va a hacer esto. Bueno, intentó abrirlo en un navegador local, no pudo. Parece ser razonable por un tema de seguridad del browser. Ahora vamos a hacerlo de otra manera. Bueno, acá me explicó todo lo que hizo. Miren lo que es. Juego del ahorcado. 5 categorías. Eligió categorías. Más de 40 palabras. Teclado virtual táctil más soporte, sistema de pistas, animaciones fluidas, diseño complementario responsive, diseño animado del arcado con SWG. 6 intentos antes de perder, feedback visual, contador de intentos. Nada, yo Animaciones, no le sí, pedí sí. nada de todo esto. Vamos a ver acá. Me dice, hay 4 archivos cambiados, están todos de cero, digamos, porque son todos nuevos, le doy keep y ahí me incluyó los cambios en mi repositorio. Vamos a ver si puedo open, acá. Voy a la carpeta donde me generó las cosas que me acaba de generar, index.html. Tengo mi arcado completo, completo, completo. No sé de dónde sacó las categorías, de dónde sacó las palabras, no sé nada. ¿Está bueno esto? ¿Y en cuánto tiempo lo hice? 2 minutos. Ni siquiera tardé los 15 que tardó Juli, ¿no? Lo interesante de esto, que yo puedo venir a mi agente y le puedo decir, necesito que las palabras salgan de APIs públicas, estoy inventando en este momento, porque no quiero dejar nada estático. Estoy trabajando haciendo bytecoding, pero ya en términos más funcionales. Estoy escribiendo y mejorando las historias de usuario. Probablemente si yo le hubiese dado este contexto de entrada, lo que iba a pasar era que me lo iba a generar de entrada. Yo estoy ampliando y estoy mejorando sobre los archivos. Ahora yo me tengo que olvidar de dónde están los archivos, de qué línea de código. Digo, hay muchas cosas que puedo delegar, porque después voy a ver los cambios. Me dice, primero voy a actualizar el archivo JavaScript para integrar varias APIs públicas. Generó, modificó el archivo, sumó 42 cosas, restó 48. Ahora voy a agregar los métodos para procesar diferentes, y está trabajando, diferentes APIs. Claramente yo la podría estar tomando mate, esperando la respuesta del motor y viendo a ver qué va a hacer después. Ya de movida me está queriendo meter todo en un archivo scripts. Yo, si lo hubiese hecho yo en lo personal, hubiese generado 2 archivos scripts. Gracias por el mate. Hubiese generado 2 archivos diferentes para separación de concerns, ¿no? Uno de lógica de juego, uno de lógica de APIs. El motor decidió hacerlo solito, en un solo archivo script, algo que yo no apruebo. Está agregando estilos, ahí me dice, ahora voy a actualizar los event listeners para manejar operaciones asincrónicas. Está subiendo un montón de cosas que yo no le pedí, pero hay una realidad. Yo no quiero que esté todo junto en un único archivo. ¿Por qué? Ahora le voy a preguntar. Vamos a esperar a que termine para que no quede nada a medio terminar. Me actualizó, vienen ahí las categorías, bueno, los archivos el README con todas las cosas que agregó, que sacó, bueno, listo. Está terminando seguramente. Modificó el README, sumó, restó cosas. ¿Mm? Empezamos con esta presentación del 18:58, hace 6 minutos, 7 minutos que estamos con esto. Vamos a esperar a que termine.
sigue trabajando en el README. En algún momento por ahí me dice, ya hace mucho que estoy trabajando con esto, ¿quieres que siga? Tomando decisiones, me puso navegadores compatibles. Nunca se lo pedí. Dice, finalmente voy a actualizar la inicialización en el script para que sea sincrónico. Listo. Y ahora va a intentar refrescar el navegador que no pudo refrescar antes por un tema de seguridad. Entonces, vuelvo a mi explorador de archivos, abro el... Vamos a abrir el explorador acá de la consola de desarrollador. Vamos a pedirle una nueva palabra. Acá fue a buscar algo y trajo palabras de una API pública. Miren, ustedes lo vieron conmigo, ¿eh? Sacó una API pública, la encontró sobre una temática y me trajo palabras de la API pública. Y no sé, vamos a pedir una pista. Pista, raza de perro, esquimo. Supongo yo que será. Es. Error. No sé. eh, Si la pista fue la palabra, le pifió bastante, ¿eh? Miren lo que pasó. La pista era la palabra. Entonces, yo esto se lo puedo corregir. No me voy a detener porque ya estamos en tiempo, pero le voy a decir, hay algo que no me gusta. Usaste el mismo archivo JavaScript para la lógica del juego y el manejo de APIs. ¿Cómo lo resolvemos? Tenés razón y es buena práctica separar lógica. O sea, yo esto lo puedo pulir y le puedo decir, no siempre me des la razón, lo puedo poner en el contexto. Le puedo decir, yo quiero que vos seas estricto con tus decisiones y que la razón, porque siempre te va a dar la razón por Claro, es muy el, condescendiente por defecto, por pero defecto. capaz podría decirte, no, mira, es un proyecto chico, conviene que esté todo junto, ponele, y se mantiene con esa decisión. No es que siempre porque vos le digas va a terminar dándote la razón. Totalmente, totalmente. Esto lo podemos customizar un poquito en el contexto. Hay una pregunta de Nahuel, ¿quieres responder la voz? Si estos proyectos hechos por IA, en IA por Bytecoding se pueden considerar personales, a fin de cuentas el código, en su mayoría lo está haciendo la inteligencia artificial. A ver, el código, o sea, lo está generando la inteligencia artificial, pero de nuevo, volvemos a esto que charlamos, ¿no? ¿Quién le dio las directivas o quién fue el ¿De dónde lo que- sacó? claro, de dónde lo sacó, ¿no? ¿Quién fue el que refinó eso? Creo que está ahí, o sea, capaz volvemos un poquito a lo que habíamos charlado antes, que me parece que es material para otra charla, el tema de la propiedad intelectual, Sí, ¿no? sí, sí, totalmente, ¿A quién le corresponde? Creo que totalmente. es algo bastante interesante para hablar largo y tendido. Perfecto. Sí. Creo que hay mucha tela para cortar. Vean ustedes que lo que hizo Julián y lo que hice yo, en el ejemplo tienen interfaces muy parecidas. Mm. Y eso también da cuenta de que en dos nodos distintos, en dos redes distintas, de algún lado está sacando código que estuvo previamente generado. No lo inventó la IA en ese momento. Ni siquiera inventó el juego largado. De algún lado lo tenía, los términos, los conceptos. Yo ahí le pedí que me separó los archivos. UI Sí, controller y... me separó en un controlador para interfaz usuario. O sea, me hizo una lógica mucho más pro para un algoritmo, para un conjunto de algoritmos, para una implementación que tiene mucho más sentido. Dice, ahora voy a refactorizar el archivo del juego para que use los servicios separados. O sea, me está refactorizando todo el código. Esto es lo que yo tengo que hacer. ¿Por qué hago esto? Porque indudablemente si este juego crece, es mucho más fácil de mantener separando los concerns y manteniéndolos en archivos independientes. Esto hace que el juego sea mucho más escalable. Estoy hablando de un juego que podría ser cualquier cosa, no importa. Es un juego porque es una aplicación sencilla del concepto. Y ahora voy a cerrar se me está ocurriendo algo para promptearle que tiene que ver con la falla anterior. Yo necesito que me diga por qué la pista me hizo resolver el juego. Y ahora le voy a preguntar por qué pasó eso. Y con eso vamos a cerrar la charla. Pero digo, vayan dejando sus opiniones también sobre esto, ¿no? ¿Qué les parece esta manera?
Está claro que yo hay muchas cosas de las que están pasando, las puedo hacer porque tengo los fundamentos yo, digamos, tengo los conocimientos para poder entender. Para poder entender primero la interfaz usuario, que ya es una interfaz de por sí complicada, pero también entender qué cosas necesito yo en mi código. Miren lo que pasó acá. Dice, necesito eliminar completamente el archivo anterior y reescribirlo correctamente. Voy a eliminar todo el contenido restante. Ok. Acá encontró que algo no le funcionaba porque estuvo refactorizando y se encontró con un problema. ¿Y qué hizo? Decidió eliminar un archivo. Imaginen que se corte la luz ahora. Está bien que yo lo puedo, lo maneja local, ¿no? Con un changelog local, pero está resolviendo el problema que tal vez a mí me hubiese costado mucho más tiempo en encontrarlo. Y fíjate que incluso es procedural en el sentido de que mientras estaba generando, encontró el problema, no es que te lo tiró de cabeza, como bueno, arreglate, cruzate vos con ese problema. Exactamente. Ahí lo encontró, ahí dice voy a crear un nuevo archivo. Dice, Laura, lo que noté es que siempre te da cosas en Node, JavaScript o Python, no sé qué tal se comporta con Java. Es cuestión de probarlo. Sí. Ahora si querés, Laura, lo que hacemos al final es pedirle que lo pase a Java todo esto. No tengo ningún CLI de Java para probar, pero Sí, entiendo, tomará Python como i- i- JavaScript al ser los más imagino que sí. populares. Imagínense que lo que hablamos, ¿no? Lo que conoce es de la recopilación de un montón de cosas que lee o que aprende y capaz la gran mayoría están en Node, en JavaScript o Python. Totalmente. No significa que no tenga conocimiento de Java. Bueno, ahí me dijo, necesito eliminar un archivo que no lo voy a usar más. Y me da me pide ejecutar un comando. Yo no sé si tengo permiso ahora para poder ejecutarlo, pero en la terminal sí. Acá me lo ejecutó en la terminal y siguió. ¿Mm? Y está actualizando README. Vean ustedes que ya hizo lo que yo le pedí que haga, ¿no? Separó, refactorizó, esa refactorización indujo un error, encontró el error y lo corrigió. Si uno hubiese hecho esto haciendo bytecoding solamente, ¿qué hubiese pasado? Y todavía estamos viendo en dónde estaba el error, probablemente. ¿Terminó o no terminó? Finalmente voy a agregar una sección sobre la arquitectura del proyecto en el README. Para poder ya. Le pedimos que haga los cambios en la arquitectura, que me agregue separación de concerns, y ahora me agregó cada uno de los archivos. O sea, me está haciendo esto hay que hacerlo para. Listo. Intentó abrirlo en el browser, no pudo abrirlo en el browser. Que Acá. perdón, esto no es poca cosa porque tiene que ver con lo que hablábamos antes de entregarle el control, ¿no? Y perderse, bueno, porque está tocando tantas cosas, ¿cómo sé yo qué hizo, qué no? Fíjense que tenemos, por un lado, como un control de commits, ¿no? De qué agrega, qué saca, pero también a la par actualiza la documentación como para que uno mismo diga, ok, bueno, se tocó esto en términos de funcionalidades y hasta lo puede contrastar con el código, porque capaz en el README te dice, bueno, te agregué tal funcionalidad y después vos la lees y no tiene nada que ver. O sea, como que tenemos otro control cruzado. Sí. Bueno, acá no vamos a mirar el código. Vamos a ver. eh, miren lo que hizo. Mire, hizo una clase API Services. Encontró algunos sources para algunas APIs de animales, países, ciudades. Sí, acá está la de animales que tocó cuando hice yo la prueba. Pero lo guarda en un caché para ver las palabras obtenidas. Pero acá tiene un mecanismo de fallback. Si las APIs no funcionan, igual te guardo Claro, algunas no pincha el palabras juego. Sí. con algunas pistas. Nada de esto fue algo que yo le pedí, ¿no? Me da un timeout para obtener las APIs y en 5 segundos seguramente no funcione, va a ir por fallback. Entonces, genero código. ¿Yo estoy seguro que este código está bien? Probablemente sí, pero ¿es lo que yo quiero? ¿Esto es extensible? Está metiéndole acá un mecanismo de sources para yo encontrar la API que quiero en función de una categoría, pero si quiero hacer esto dinámico y quiero implementar algún patrón, bueno, hay un montón de cosas y probablemente lo hizo, tomó decisiones y no sé si fueron las mejores. Yo recién había dicho
hice un test de integración y la pista que me sugirió resultó ser la palabra del ahorcado. Yo no le voy a decir ni que es un error, ni le voy a decir nada. Vamos a ver qué interpreta esto. Esto lo estoy haciendo en vivo con ustedes, ¿eh? No, nada de esto fue ensayado. Encontró el problema, no le dije que era un problema. Esto, digo, esta posibilidad de interactuar genera para mí algo muy positivo, ¿no? Que es usar realmente de copiloto, que escriba código por vos. Y vos poder pensar, yo ya estoy pensando cuál va a ser el siguiente paso, que es lo que se hace en la programación extrema. El extreme programming durante mucho tiempo fue incluso mal visto. Che, dos personas trabajando juntas en la misma máquina. Hoy tenemos extreme programming puro Con una IA, sí, con sí, una exacto. IA. Y indudablemente, creo que es una estrategia muy buena para poder aplicar. Miren acá, encontró el error, encontró justamente el problema estaba en la de raza de perros para generarle hints, encontró, dice, voy a mejorar las pistas para Pokémones, para países. Bueno, de más está decir que en 20 minutos generamos un juego, lo integramos con APIs externas, mejoramos la arquitectura de ese juego. Incluso el tiempo, ¿no? Porque primero, ¿cuánto nos hubiera llevado hacerlo a mano? Un montón. Y esto que decís vos, ¿no? Me tomo un mate y mientras lo hago, poner, mira, justo ahí Javier dice, se le podría pedir que mantenga una carpeta en la que cree un log y cada vez que modifica algo para tener un control más preciso de lo que se hizo. Entonces, en ese tiempo, en ese tiempo libre, si querés, que tuvimos, mientras estuvo armando algo, no solo nosotros, sino ustedes mismos estuvieron pensando potenciales mejoras, ¿no? O sea, fíjense cómo ahorramos tiempo por un montón de lados, no solo por el hecho de que escriba particularmente las líneas de código, sino que nos dio el tiempo a nosotros para ir adelantando funcionalidades. Totalmente. Bueno, ya nos pasamos un poquito de la charla. Vamos a cerrar, vamos a esperar que termine esto y cerremos con algún prompt más que definamos entre todos. Yo les propongo migrar esto a otra tecnología, así tal cual está. Les propongo integrarle, no sé, Bootstrap y que cambie drásticamente la interfaz usuario. Alguna otra prompt que ustedes quieran. A ver, tienen alguna idea extra. Lo de mantener el log está buenísimo, pero está la restricción de que el navegador necesita permisos para escribir en discos. Es decir, lo podemos hacer, pero nos va a llevar un poquito más de tiempo. Pedirle que lo migre a Pascal, a ver si se la banca. A ver si te acordás algo, ¿no? Vamos a ver y cerramos con una migración a Pascal de todo esto. A ver si no lo mataste. Ahí Capaz que... me banean de la cuenta Sí, de sí, GitHub. sí, sí. Vamos a esperar que termine un segundo más. Listo. Terminamos. Ahora le voy a decir como último prompt, último pedido. Hay que hablarle bien a la guía para que no se enoje. Último pedido. ¿Podrás migrar todo esto a Pascal? Por favor y gracias, Por Angelo. favor. Totalmente. Miren lo que está pasando acá. Está haciendo un summarize de toda la conversación. Le pedí algo distinto, me está actualizando el contexto para saber qué pasó hasta acá. Por supuesto que ya el contexto está dado por todo el workspace del proyecto, ¿no? Dice, veo que querés migrar el juego del arcado de JavaScript a Pascal. Es una tarea interesante que requerirá adaptar la lógica web a un entorno de consola. Te ayuda a crear una versión en Pascal. Yo no sé si va a funcionar, no tengo compilador de Pascal acá, pero que sea vamos a ver el A resultado. ver, el código. Y yo no sé si del otro lado los chicos están mirando atento a ver qué pasa o... Se le complicó a la IA. Lo mataste. Vamos a ver qué pasa. Le Sí, damos sí. unos Van a segundos denunciar. más a ver qué hace. Es un desafío esto que hicimos en vivo, ¿eh?
Queda working ahí. ¿Tenés caso? Sí, pero ya hablé. Bueno, ahí me creó un archivo, .paz. Entonces, ahorcado.com, ¿no? Sí, Ah, interesante. lo puedo ver mientras. Y acabo, porque no. Sí, sí, ¿Tiene sentido? sí, sí. Este modo no me acuerdo qué hacía, pero sí. No creo que pueda conectarse un API tan fácil. Nadie dice, mirá, simulando APIs de arriba. Claro, a ver. Bueno, claro, las moqueras, ¿no? Sí, no creo que pueda conectarse una API tan fácil esto. Bueno, pero respondió. Sí, y lo convirtió y me armó la interfaz Mira, usuario. te está tirando un Era una- readme, Hice la pantalla. Qué la ternura. consola. Sí. Bueno, claro ejemplo, creo que eh, hemos charlado un poco de diferentes cosas que pasan, digo, cómo mejorar, qué hacer con la IA. Digo, dos enfoques distintos y complementarios tal vez, porque yo estoy haciendo vibe coding con otro enfoque más funcional, pero necesito tener skills técnicos para hacer esto. Yo no puedo resolverlo de otra manera que no sea eh, mejorando el código, las funciones, los algoritmos con algo que yo quiero y a partir de mi conocimiento. Acá me generó un script para compilar, me generó un script para compilar, me pidió que instale el Free Pascal. Yo, la verdad les digo, me voy a ir a mi casa y lo voy a descargar y voy a ver si A funciona ver esto qué que hizo. pasa, ok. Y nada, con esto les mostramos distintos enfoques, pero con una idea clara, o al menos tratamos de transmitir una idea clara de la importancia de usar la IA, no solamente de manera responsable, sino también con todo el soporte técnico que uno tiene que tener para que la IA no mande, sino que seamos nosotros la que definimos qué es lo que vamos a hacer. Por acá tengo una pequeña comparativa entre vibe coding y el agentic coding, eh, que en definitiva termina siendo un foco más profundo desde el rol del humano, desde el rol de la guía, desde el rol funcional, y ahí es donde el perfil funcional técnico encaja perfecto. Somos funcionales, pedimos desde el perfil de una historia de usuario, definimos una historia de usuario, le pedimos, pero tenemos que darle detalles técnicos. El humano es el director en agentic coding y en vibe coding el humano es la guía. Nosotros dirigimos. Fíjense que el archivo, yo no toqué ningún archivo. Yo no escribí Sin solamente niveles. los prompts. Y el problema de copiar, pegar y arrastrar un error por copiar y pegar, que a veces terminamos haciendo en bytecoding, terminamos copiando, pegando, borrando, y terminamos con un error y terminamos dándole todo el archivo diciendo dónde está el error. Eso que hacemos nosotros, que lo hacemos porque pasa, lo hizo automáticamente el agentic coding, ¿no? El nivel de autonomía es mucho más alto. Bien, esta charla, y con esto cerramos, esta charla se enmarca en un ciclo de charla que estamos llevando adelante, en donde queremos fomentar la importancia de aprender fundamentos, de aprender a programar y que no se pierda, que no se muera. Queremos que conecten con su formación, que la IA sea un aliado, pero que ustedes sepan, entiendan, se formen. Y la programación es un medio que es transversal. Siempre va a ser necesario y cada vez más tenemos cada vez más interesados que tienen formaciones que nada tienen que ver con la tecnología en formarse en desarrollo de software. Entonces, todo esto, esta combinación, creo que potencia y potencia muchísimo. Como les decía, nosotros, si les interesa seguir profundizando en fundamentos de programación por supuesto, uso de la IA, tenemos una certificación académica, una microcredencial, con la cual ustedes van a poder a través de una certificación, un curso, obtener no solamente un certificado con un aval institucional, sino también créditos académicos para poder después usar en una carrera universitaria. Pero eso en caso de que les interese profundizar, ¿sí? Se ponen en contacto con nosotros y pueden consultar todo lo que quieran. Por supuesto que a todos los que hayan participado en esta charla,
se van a encontrar con beneficios súper interesantes en caso de que quieran realizar algún tipo de certificación, alguna microcredencial. Acá Juan Ignacio les está escribiendo en el chat los mails. Juli, ¿querés escribir el tuyo que Juan y no lo conoce? Para que se contacten con nosotros con punto en el medio. Nicolás Punto. Para que se contacten con nosotros, nos consulten lo que quieran, nos pidan el material, después cuando esté la grabación lista también se las hacemos llegar. Y por supuesto, agradecerles a todos por haber participado en la charla y sí, seguimos en contacto. Ahora dejamos un poquito acá, dejo de compartir y dejamos un poquito también abiertas las puertas para, si quieren hacernos alguna consulta adicional, es bienvenido. Ahí, Fernando, si vos querés acceder al material o consultar algo por la certificación, por alguna certificación, escribinos a nosotros directamente. Claro, y nosotros lo... Y nosotros sí. Y está Juan Manuel López. Juan, está por ahí que no te habíamos visto. Hola Nico, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Juan también es parte del equipo. Así que Juan, si querés ponerte un mail para que los chicos Sí, también... ahora lo comparto, gracias Nico. Y bueno, cualquier cosa que tengan de alguna duda, alguna sugerencia o algo, bueno, estuvo todo genial, gracias a vos, a Juan y a Julián. Cualquier cosa me escriben al mail por cualquier sugerencia o si quieren averiguar algo, también estoy a disposición. Así que bueno, gracias. No, por favor. Gracias, Juan. Gracias a vos. En respuesta a Javier, tenemos varias cosas. Tenemos una diplomatura de ciencia de datos para no informáticos. Tenemos IA en el desarrollo de software. Contactate con nosotros que te contamos qué otras opciones tenemos. Escribinos, Nahuel, no hay problema. Escribinos y te vamos a asesorar y te vamos a ayudar. Incluso podemos pensar una charla para un poquito más adelante también. Sí, sí, tenemos temas para... Sí, totalmente, totalmente. Ahí Marcos nos pregunta cómo es el tema de los créditos. Bueno, tenemos una oferta interesante de certificaciones académicas, cada una según la temática, te va a dar créditos y esos créditos los vas a poder usar en alguna carrera de la universidad. Por ejemplo, si haces la de fundamentos de programación, vas a tener créditos para la materia Introducción a los algoritmos y la programación. Sí, hay una variedad de oferta que está creciendo y nada, si les interesa, acá les dejo en el chat el sitio web. Ahí van a ver la oferta de las certificaciones que tenemos. Y sí, esa es la espera. Enviar a... Ahí está. Ahí van a tener la oferta, pero bueno, contáctense con nosotros y nosotros 100% Sí, de disposición. asistimos en lo que Sí. necesiten. Claro, 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 exactamente, Marcos. Ese es el tener los créditos te permite eso. Bueno, a disposición de lo que necesiten, gracias por el tiempo. Nos pasamos media hora, pero Sí. creo que si nos pasamos y mantuvimos los casi 30 conectados fue porque fue interesante. Sí, sí. Esperamos verlos en futuras charlas y tanto Juan como Juli como yo a disposición para lo que necesiten. Y bueno, muchas gracias nuevamente y los liberamos a todos y nada. Buen jueves. Estaremos buen jueves. Buen jueves para Buen todos. jueves. Muchas gracias, chicos. Que tengan buena semana. Gracias a Dale, nos ustedes. vemos. Buena Adiós. Dale, semana. hasta luego. Suerte. Muchas gracias. Hasta luego. Ale, si vos querés sumarte y participar de alguna charla con nosotros, bienvenidos, ¿eh? Obvio. Chao, muchas gracias a todos. Gracias. Chao, nos vemos. Muy bien. Bueno, gente, gracias a todos. Dale, gracias. Estamos Nos hablando. estamos viendo. Gracias, Juli. Nos vemos. Chau, chau. Dale, nos Chao, equipo. vemos. Chao, chao.